Cuando un personaje es tan extraño y percibido de múltiples formas, resalta lo especial de un protagonista. Eren es especial por ese hecho. A algunas personas se le hace un prota normalito, a otros una basura, y con el pasar del tiempo se ha vuelto para algunos uno de los mejores protagonistas que la industria del anime ha ofrecido. Y no es una exageración cuando digo que cuando menos esperaba sorprendió a la mayoría. Te guste más o menos, a todos le llamó la atención. Genera dudas, debates y un sinfín de pensamientos que resultan complicados de entender, porque así como la serie fue aumentando su complejidad, matizando más y más, Eren también lo fue haciendo. Hajime Isayama hizo un trabajo que demuestra el entendimiento de cómo funciona un protagonista. Él entendió que un buen protagonista es aquel que mejor representa los mensajes y temas tocados en la obra, ya que cada capa que conforma Shingeki no Kyojin forma parte de toda la escritura de Eren. Alguien que tergiversa, confunde y matiza, algo que ni el más fan hubiese pensado que llegaría a este punto. Así que empecemos con uno de los protagonistas más raros, paradójicos, ambiguos, trágicos e interesantes que haya visto. Eren Yeager, el que siempre fue esclavo de su libertad. いってらっしゃい、エレン。 Desde su infancia, Eren mostraba una insaciable sed de conocimiento acerca de la verdad del mundo, una necesidad de liberarse de la ignorancia que terminó influenciando a otros. Expresaba este anhelo con una connotación heroica, teniendo una determinación de que no hay que conformarse con ser tratado como mero ganado, atrapado entre murallas que le impidían vislumbrar lo que había más allá, donde lo único que encuentran son las criaturas que le quitaron algo tan importante como puede serlo para cualquiera. Su madre. Muriendo enfrente suyo, se establecería el detonante de su odio. Le era frustrante que muchos se resignaran a vivir con miedo a pesar de que esos muros no aseguraban la protección de la población. Le era frustrante que esas mismas personas se burlaran de aquellos que daban sus vidas por intentar encontrar alguna respuesta. Mientras eran criticados, él admiraba a aquellos que colgaban esas capas, porque eran los que iban en contra de lo que él aborrecía. Tenía un odio que destacaba enormemente, ya que la mayoría de los personajes no experimentaban el mismo nivel de intensidad, mientras que los demás temían a esas criaturas, y él, sabiendo el trauma por el que pasó, lo trivializaba para hacerles entender que sí pueden vencerlos. Su odio, siendo más profundo que el de cualquiera, era arraigado en sus recuerdos desde siempre. Ese enorme odio se demuestra por primera vez cuando, de manera completamente improvisada, fue el único capaz de reaccionar al atacar al titán colosal. Ya estando en la legión, tendría el apoyo de sus amigos, aprenderá a confiar, a formar nuevas amistades como Reiner y Bertolt, que lo ayudarían a tener más confianza y poder demostrar que logrará lo que quiera, no importa lo difícil que sea, aun si ese cinturón estuviera averiado. Estuvo abierto a que otros le enseñen a pelear y el pensar antes de actuar. Tal aprendizaje lo llevaría a la práctica cuando ve que Jian tenía una actitud parecida a lo que alguna vez él ha tenido, pero en el fondo, teniendo una caracterización impulsiva y un poco ingenua, al ver morir a un compañero, le quitaría todo autocontrol. Sin control no hay análisis ni estrategia. Su entrenamiento solo sirvió para mostrar su determinación y el mejorar con las maniobras, pero aún no había entrenado su mente. Y por ello era un idiota que, estando malherido, solo podía escuchar el eco del grito de su amigo a punto de morir. Esto le llevaría a este recuerdo que le daría más fuerza a su presente, para salvar a quien le dio una razón tan idealizada e inocente a cómo sería el mundo fuera de las murallas.
Su falsa muerte es usada para darle un foco narrativo priorizado en Mikasa. Su flashback sirve para responder la causa de su constante preocupación hacia el protagonista, pero la respuesta que obtenemos sería una revelación que matiza a Eren de una forma ligeramente retorcida. Lo que habíamos visto en el presente fue a un chico con causas nobles, pero al ser capaz de matar a dos tipos siendo un niño, le da una dimensión más oscura, demostrando que su capacidad para llevar a cabo la violencia es producto del cautiverio en el que ha estado desde que nació. La impotencia de Eren no era obligatoriamente hacia los titanes, el punto es si se siente oprimido, ya sea contra esas criaturas o humanos que intenten quitarle la vida a otras personas. De niño solo veía humanos y monstruos, y a estos humanos no los veía como tal. Podía matar sin piedad a los que para él no lo merecían. Mikasa reaccionando ante la crueldad del mundo, ese niño le enseñaría cómo debe actuar ante este mundo. Frase que terminaría definiendo de la peor manera a la isla. Es lo que le da sentido a por qué Mikasa siempre fue capaz de lo que los demás no. Eren salvó a Mikasa, Eren salvó a Armin, pero para asegurarse de que lo salvará de lo que en este punto desconocían, siendo el que más odia a los titanes, se convertiría en aquello que más odia. La necesidad de salvar a Mikasa lo llevaría a cabo de forma inconsciente, pero su poder, aun siendo una gigantesca ayuda, también era una amenaza que él demostraba con un placer sádico que no le beneficiaba. Al ser visto con miedo, en el fondo se le hacía difícil de entender por qué lo veían como un monstruo, ya que él consideraba que ser un titán no le quitaba su humanidad. Que independientemente de la respuesta, el miedo y el odio hacia lo desconocido siempre tomaría una acción que estaría por encima del análisis y la lógica. Como amenaza, también sería capaz de dar un foco de esperanza. Gracias a esa visión, gracias al presagio más importante que sostenía el padre, que sí había entendido el deseo de su hijo, el deseo tan curioso de saber más del mundo. La llave está vinculada a una caracterización que le da sentido al hecho de que ser un titán no le afectará tanto: el autosacrificio. Por eso el saber que tiene ese poder solo lo impacta por un momento, porque no permite siquiera pensar en él. Prioriza en la llave, en que si ese poder sirve para llegar al sótano, que así sea. La transformación anticipa cómo la historia no es precisamente un survival horror, anticipando lo que posteriormente descubrimos. Además, sirve como una breve demostración de la aguda capacidad de comprensión de Eren. Él fue el primero en afirmar que no están solos, porque si él puede transformarse, entonces los otros individuos previamente presentados eran personas. También comprendió lo crítico de su situación al solicitar ayuda a Armin, ya que al ser percibido como una amenaza no podía ser él quien intentara defenderse. La amenaza debía buscar a alguien que demostrara ser todo lo contrario, a alguien que estuviera del lado de la humanidad. Pero sobre todo, el Eren Titán sirvió para que veamos esa faceta más oscura que aparentaba nobleza. El destruir a todos los titanes no es precisamente heroico, es un objetivo que nace de la venganza, el cual nunca desperdicia en ningún momento para representarlo visualmente como tal. Como un monstruo. Sería un sadismo que ocurre cuando él no está consciente, pero en el fondo no deja de ser una parte de él. Siendo tan interno, Levi es el primero en notarlo. Hablando de Levi, los tres pilares de la Legión generan una influencia considerable en Eren. Él entendió que no todos perciben a los titanes de la misma forma como él o la mayoría. Hanji sería de esas excepciones que demuestra que el enfoque que se le da al sufrimiento constante debe también estar acompañado de positivismo, de que si no sabes sobre algo, entonces será como una aventura el descubrir más sobre ellos. Levi le incita a pensar que la complejidad de tus acciones no son ni blanco ni negro, y no menos importante,
Erwin sería el que le demuestre que es vital nunca dejar de cuestionar y de entender que los superiores militarmente tienen tales puestos porque se lo han ganado. Teniendo a su enemiga acorralada, reflexionaría sobre una pérdida que, ya siendo demasiado tarde, le proporciona la lección más valiosa que llevará a lo largo de su historia, que debe tomar acción porque no quiere volver a experimentar la sensación de perder por confiar en la camaradería, solo porque en teoría suena muy bonito, pero en la práctica la muerte es muy asegurada ante el poder de lo desconocido. Perder de esta manera le hace comprender que no puede dejar las cosas al azar. Su lado más empático quería creer en lo que le pedían, pero al ser oprimido aflora sus instintos más primitivos. Al perder mientras vio y perdiendo mientras luchó, choca con su antiguo yo. Su ignorancia y la de todos los mantuvo en una desventaja, en donde Erwin y Armin entendían que era necesario sacar a flote eso que tanto se quiere evitar, que para hacer el cambio se tiene que perder parte de tu humanidad. De manera sintetizada, Eren en la primera temporada tenía dos polos bastante simples. Para él los titanes son los malos y la gran mayoría de los humanos han de ser los buenos, pero Annie sería la que le demostraría que no es tan fácil. Ella sería una influencia muy importante en lo mental y en lo físico. Le hizo cuestionar el sentido de la policía militar y le enseñó a defenderse por sí solo. Al demostrarse que ella fue la titán hembra, él no podía asimilar cómo la compañera que le hizo cuestionar y le ayudó era su enemiga. Por eso tardó tanto en transformarse, porque mentalmente tenía un choque circuito. Su pensamiento se estaba diluyendo. La realidad ya no podía ser tan polarizada. Debía ser como le enseñaron sus más cercanos. Eren se transformaría gracias a la influencia de ellos dos. Si no fuese por estos pensamientos, no lo hubiese conseguido. Eren no podía permitirse reflexionar a fondo. Queriendo o no, era constantemente arrastrado a representar el pequeño rayo de luz. Aunque perdiera, cada transformación era un pequeño avance, a pesar de los sacrificios, lo suficiente para acercarse a la verdad. No necesariamente para lograr la victoria contra los titanes, sino para alejarse de vivir en una mentira. Por más cómoda que pudiese ser, su necesidad de saber la verdad es porque aquí vemos a un Eren optimista que con su mediocridad solo pudo matar a un titán. Pero Hanji le dice que no lo haga, ese no es su papel. Su papel sería asimilar en menos tiempo lo que le costó todo un episodio contra Annie. Con Reiner y Bertholdt se transformaría en muy poco tiempo. No lo hacía en el momento porque sus sentimientos de camaradería seguían en negación. Pensar que las personas que provocaron indirectamente la muerte de su madre hayan sido sus primeros compañeros fue un dolor que tuvo que usar como motor para pelear contra las razones del otro bando que aún no comprendía. No comprendía el que veía como un héroe a seguir. Aquí podemos ver a un Eren un poco más calmado. Hace caso a la cadena de mando, piensa en frío antes de actuar. A pesar del dolor y resentimiento que siente hacia ellos dos, se hace ver que si no fuese por Annie, Eren no daría la talla. Pero al perder, su mente estando nublada por la rabia, solo podía ver enfrente suyo a los enemigos de la humanidad. Pero en ese bosque notó que habían detalles tanto de Bertholdt como de Reiner que le seguían generando confusión. Buscando información, no tenía ninguna herramienta para salir de esta. Prácticamente estaba solo con alguien que le hacía entender que aunque lograra matarlos, nada cambiaría. La impotencia de Eren se hace ver que aún le falta mucho por madurar, porque su reacción seguía siendo infantil. Cuando parece que logrará salvar el día, él no entendía por qué no lo lograba. Era así porque el cúmulo de confusiones en su mente contra Annie afiló sus pensamientos gracias a la influencia de sus amigos. Pero aquí debía pelear contra la que mató a su madre, que le había recordado que debía proteger a Mikasa. Ese cúmulo de emociones lo harían perder de nuevo. Perder a Hannes.
el que formaba parte de una tranquilidad añorada. Eren ya no podía mantenerse firme. La impotencia y la ira se acumulaban al no lograr ningún cambio, haciéndolo sentir como una carga insoportable. Prefería ser solo un niño junto a su madre, pero esa no era su realidad. Pero hay un uso irónico. Mikasa sería salvada por Eren porque ella previamente lo salva del quebramiento en el que estaba, porque Eren no veía lo que ella sí. Su declaración e intento de beso fue para morir con él, porque gracias a él, ella ya había luchado hasta el final. Eren rechaza ese beso porque equivaldría a aceptar la rendición frente a los titanes que se acercaban. Sin embargo, fue suficiente para revitalizarlo, diferenciando la motivación de su lucha. Contra Annie se regeneraba y transformaba por un impulso de una ira inhumana. Gracias a Mikasa, se regeneraría por amor. Actuando sin pensar, lo único que le quedaba era atacar con las manos desnudas, con el único propósito de proteger. Armin y Jean le harían entender algo muy importante. Él no es solo la salvación de la humanidad. Él es la pieza más importante tanto de los enemigos como de su gente. Aunque acepte tal responsabilidad, aún no se daría cuenta que eso le quitaba libertad. El último secuestro de Eren sería el más importante, tanto por el descubrimiento como la incertidumbre. El escenario le hizo ver que ni él sabe de sí mismo. Y sin tiempo para pensar, se enteraría de que su capacidad como supuesto salvador de la humanidad fue circunstancial, fue causado por la muerte de otras personas a partir del accionar tan cruel de su padre. Su quiebre era tan grande que no encontraba razón para luchar otra vez. Él pensaba que todos sus intentos de secuestros eran causados por ser alguien especial, porque su poder es único. Por eso el cúmulo de muertes las ha aceptado, cargándolas como recordatorio de que algún día les daría sentido. Pero al romperse la visión de sí mismo, ahora veía los sacrificios como algo en vano, ya que su poder, como fue robado, entonces nunca fue especial. En su dolor pensó que alguien tan inútil no puede ser el salvador de la humanidad. En ese sentimiento de inutilidad, sentía que aportaba más muriendo. Esto sucede por la manipulación que Rod Reis ejecuta hacia Eren y su hija. Pero Historia sí tenía la capacidad para cuestionar lo que le contaba su padre. Eren no podía pensar claramente, y aún así sus compañeros le dejarían todo a su decisión. Una vez ellos lo salvarían de su mentalidad tan confundida, era una ayuda mutua que Eren necesitaba para sentirse valorado, después de nunca poder hacer lo que creía. Pero ahora, aún ayudando, aún haciendo lo que puede, no podía evitar sentirse como un inútil al ver que Mikasa y los demás no se ponían a chillar como él lo hacía. Irónicamente, es gracias a Eren que pudieron entender más sobre el contexto que gira en torno a su padre. Él recordando a quien solo observaba, a quien solo veía grandes figuras, su padre parecía ser una de ellas. Él volvería a afirmar que siempre fue el hijo de un tipo especial. Así como Eren le costó entender lo que significaba hacer lo correcto, unas simples palabras le harían entender lo que realmente significa ser especial. Eren, habiendo perdido su fuerza por tantas vivencias negativas, su madre le otorgaría una visión más pura de lo que te hace especial. Una madre que tendría un pensamiento que se alineaba a su mítica frase, lo que proporcionaría suficiente madurez en varios aspectos. Entiende que no tiene que resaltar en todo siempre. Ya no tendría miedo ni duda ante sus antiguos compañeros. Ya no andaría atacando sin pensar dos veces. Puede destacar atacando a la nuca del titán más grande en su forma humana, en la forma que lo hace especial. Sería capaz de aceptar el sacrificio de alguien tan importante para él como lo es Armin, con tal de cumplir la misión, para poder llorar y sufrir por el que debía aceptar la determinación del que siempre fue un héroe.
no renunciaría a su rebeldía contra lo que consideraba injusto. Declara que alguien como él, alguien que avanzaba por venganza, no merece ser el salvador de la humanidad, sino aquel que sí pudo abrazar, caminando junto con su hogar, siendo más fuerte de mente. La revelación del sótano le haría cuestionar si la búsqueda de la verdad ha tenido un sentido. El actuar de Grisha contra la familia Reis tiene un cambio de tono constante. Al principio parecía lo peor del mundo, luego, gracias a historia, le hace ver que era necesario para que Eren no le afecte el pacto de no guerra, pero el tono cambiaría una tercera vez al ver más información de lo que ocurrió aquel día. Al final, el tono solo lo sabría Eren. Él habría visto sin contexto distintos sucesos que eventualmente van a pasar, toda la desgracia que vivirá y causará hasta el final de su vida. Sin entender realmente cómo llegará a esa situación, el camino sería a base de sangre y puro sufrimiento. Su rostro petrificado sucede porque vio cada recuerdo como si fuese un sueño que lo sintió muy real. Fue el no retorno del personaje. Es por eso que su comportamiento cambia de tal manera. Siendo previamente optimista, pasaría por su cabeza recuerdos de sus portadores del pasado y luego un golpe de realidad del futuro. Los recuerdos serían usados como método de conocimiento del mundo, de ver un pasado que pesaba en su mente. Solo podía saber y reflexionar sobre lo que tanto quería destruir. Ese pensamiento no podía seguir, al saber que esos monstruos también habían sufrido, al saber que eran de los suyos. Ya no servía el optimismo porque al haber perdido toda inocencia sobre dónde nació, al saber una verdad que se sentía tan confusa, esa libertad también lo era. Los enemigos eran personas. Nació en un mundo donde la guerra se sentía eterna, como si ese fuese el único método para lograr la paz. Por lo tanto, llegar al mar significa nada, es vacío. Estando su mente en un plano completamente distinto, no era porque sea alguien superior, más bien lo contrario. Se estaba dando cuenta que es un esclavo de sí mismo. Ya había vivido mediante recuerdos lo que los demás estaban sorprendidos. Ya había visto lo que ellos no. La idealización del mundo fuera de las murallas fue una mentira. Ahora su deseo se vuelve un recordatorio constante de que su libertad es inalcanzable. Si el derecho de vivir es tan puro por solo haber nacido, eso significa que también se tiene derecho a saber en dónde estamos, a saber quiénes somos. Pero Eren se enteraría de que su existencia es rechazada por formar parte de un ciclo de maldad y de guerra llevado por siglos. El trío de traidores sirvió para que al final reflexione de dónde venían, porque cada vez que luchaba contra ellos, era luchar contra lo desconocido al no entender a los que fueron sus compañeros. Cuando se transformaba en titán, no le daba una victoria asegurada. La mayoría de ocasiones pierde para que su desarrollo se enfoque de manera distinta, en ser un protagonista pasivo. La mayor parte del tiempo es un esclavo de la narrativa, de lo que la trama prioriza, y eso le quitaba suficiente toma de decisión. El recurso de que siempre lo secuestren tiene el propósito de magnificar su arco, el de querer ser libre de la opresión, encarcelado, amarrado, sin toma de voz, como herramienta militar, usado, engañado, arrastrado, siempre oprimido. Pero cada experiencia lo hizo más maduro y con las influencias positivas, más optimista. Quiso ser un héroe, pero nunca pudo hacerle justicia a tal título. La percepción de los demás personajes reluce cómo no lo veían de esa forma. Unos lo veían como un amigo, familia o alguien que serviría para cumplir sus deseos egoístas. No lo veían realmente como el héroe, sino como la única opción por tener ese poder. Cuando lograba un avance positivo para la humanidad, fueron pinceladas para que Eren piense que sí puede ser útil para el mundo, hasta enterarse de que su utilidad no es requerida para el resto del mundo. Sus pensamientos se volverían todo lo contrario a lo que creía. La isla no es lo que quedaba de la humanidad. Los titanes no eran el verdadero enemigo. Eren parecía ser otro viaje del héroe, pero al ver que se convertirá en un monstruo, la historia nos da una vuelta narrativa, provocando que todo su sufrimiento, aprendizaje y su manera tan natural de ser convierta al Eren del Bretañski en el origen del villano del resto del mundo.
Pasando el tiempo, Eren seguía manteniendo un optimismo al negar lo que vio. Buscando alternativas, no quería aceptar la propuesta de Zeke, ya que provocaría que la isla esté en constante sufrimiento. Aunque para ese entonces, Eren no sabría que su verdadero plan era distinto. Independientemente de ello, las opciones debían ser las que no involucre a los suyos. Las alianzas que formaron y la infiltración de Marley fueron intentos fallidos que niegan la posibilidad de acudir mediante la plática. Esto pone en presión a Eren porque poco a poco se va dando cuenta que el mundo exterior está, sin darse cuenta, arrastrándolo a hacer lo que él quiere evitar. No sirve de mucho que sean unos pocos los que estén de su lado. No podían conformarse con migajas de esperanza. La presión lo lleva a tomar ventaja de cada bando, cada persona que le beneficie para obtener el tiempo necesario para iniciar su viaje autodestructivo. Aprovecha que Yelena es un fan de Zeke, aprovecha la fragilidad de su hermano fingiendo que sigue su plan, aprovecha la fuerza de Floch de querer un demonio contra el exterior, aprovecha que Historia no tenía opciones si quería seguir viviendo, aun si cae en su conciencia ser cómplice de un genocidio. Eren, consciente de esto, en gran parte sabe que el ciclo de odio nace como le ocurrió a él, y aprovechando que la familia Sumabito le permite ser el puente, él estando por primera vez fuera de la isla, Mikasa vería una faceta que es potenciada por cómo estaba su cabeza en ese momento. En la playa sabía que su sueño fue destruido. Estando afuera, viviría el sentir su sueño destruido. Había una confusión constante que lo hacía sentir perdido, desconectado por las memorias tanto futuras como pasadas, que no le permitían disfrutar por un segundo. Él deseaba que el mundo exterior fuese una tierra intacta que no fuese manchada por toda la fealdad de la humanidad con la que se topó. Había una decepción porque el mundo no se acercaba en ningún aspecto a lo que el libro le hizo interpretar. Decepcionado por cómo los han tratado por tanto tiempo, sin siquiera darles la mínima oportunidad de demostrar que no son demonios. Pero al ver a otros humanos que también fueron privados de sus libertades, eso lo comía. Se topó con todo tipo de personas, desde buenas y malas. Sabiendo que ese niño morirá en el retumbar, no pudo evitar salvarlo porque así es Eren, alguien que aún le quedaba un poco de sus rasgos heroicos, pese a saber que el niño tendría el mismo destino que su madre. Su empatía lo lleva a contradecirse por el Eren del futuro, un Eren hipócrita. Era un dilema interno, no podía evitar querer proteger a su mundo, a sus amigos, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados contra los altos mandos que los odian. Si no hace algo, pierde. Ya sabiendo lo que va a hacer, estaba condenado. No había un punto intermedio que le diese respiro. Habiendo intentado una prueba para ver si esas visiones fueron ciertas, el salvar el niño y que Mikasa le diga, termina siendo una confirmación de lo que él ya había visto. El último empujón sería el de ese hombre y los aplausos que seguían denominándolos como los demonios. Sin respuestas a las alternativas que buscaba, había aceptado ser feliz con ellos, así sea por un momento. A su vez, aceptaría el papel que vio que cumplirá. Eren se infiltraría de manera que no pueda ser usado, haciéndose suficiente daño para quedarse en el hospital. Gracias a los recuerdos, se convertiría en lo más cercano a la raíz de donde provino su nombre. Estar cerca de Zeke le permite poder manipularlo aprovechando su ideal de eutanasia, haciéndole creer que los dos tienen el mismo propósito. Al ser una anomalía por tener al fundador sin el efecto del pacto de no guerra, debe tomar acciones que no lo hacen sentir orgulloso. Esto se demuestra cuando Zeke le lanza la pelota como símbolo de unión del trato que tienen.
Que Eren no logre atraparla demuestra que en el fondo su cuerpo no reacciona instintivamente porque no estaba de su lado. Manteniendo la mentira se quedaba con la pelota, con lo poco que queda de una familia que ya estaba rota. Vería las consecuencias del adoctrinamiento, observando cómo el entorno obligaba a las personas a aspirar a algo más grande, personas que se darían cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya están rotas por dentro. La diferencia es que él mismo se empujaba a ese infierno, aprovechando a base de mentiras a lo que él fue alguna vez, un ignorante. Con Falco conectaría muy bien por entender los sentimientos tan confusos que tenía hacia Gaby. A Eren no le gustaba que Mikasa lo protegiese. Para que sea la inversa, él necesitaba ser más fuerte, algo que Falco no lograba. Estaba lejos de su hogar, pero todo le recordaba su pasado, a sus amigos, siendo la única sinceridad que tuvo con Zeke, de que en el fondo todo lo que hace será por ellos. El Eren infiltrado es una reconciliación con el odio sesgado hacia las personas de su pasado, con aquellos que no tienen culpa de formar parte de un ciclo sin fin, un ciclo de manipulación para aparentar que el enemigo de cada lado son distintos, cuando realmente todos fueron engañados. Él fue engañado causado por las injusticias de su mundo, pero esa maldad es producto de que afuera habían razones que él no lograba ver por ser un niño que culpaba a otros niños. La otra moneda le hace ver que ya no tiene sentido seguir firme ante las palabras que había dicho en el pasado. Por eso Eren forzó a tener sí o sí esta conversación con Reiner, para cerrar una etapa en la que si volviesen a pelear, ya no sería por un odio ciego o por venganza, ya sería por lo que les tocó vivir. Su percepción sobre el enemigo nunca iba a ser la misma, sus miradas lo decían, había lástima porque él sabía que también sufrió como él. El discurso de Willy Tybur era una confirmación de que nada había cambiado desde lo que había escuchado anteriormente, más bien la situación se tornaba aún peor, ya que este orador expresaba emociones que a su vez Eren, siendo su enemigo, comprendía, con la conclusión de que incluso aquellos a quienes asesinó merecían vivir, ya que todos al nacer en este mundo compartían la condición de ser demonios. Esto le ofrecía una visión más amplia a Eren, de cierta manera resultaba satisfactorio. Ya no era ciego, podía aceptar cómo todos son espejos, cada lado, los egoístas, los ignorantes, los manipulados, los arrepentidos, acepta el odio y el miedo que le tienen a los de Paradise, así como ellos le tenían miedo a los titanes, aceptando que eso significa que tendría que contraatacar cuando ellos también habían atacado, aceptando cumplir por primera vez el rol el cual estaba siendo arrastrando a los suyos a formar parte de manera pública del caos al cual Eren era la cara principal. Eso le hizo perder la confianza que ellos tenían hacia él, y más porque su llamado indirectamente provoca que muera la que ofrecía sonrisas a un mundo oscuro. Que sea Gaby funciona para establecer por completo el tono de este punto de la historia. A su vez funciona porque directamente fue el nuevo Eren de niño quien mató a Sasha. Gaby es la consecuencia de lo que el Eren actual hizo. Siendo una reacción del ciclo repitiéndose, sería un nuevo Eren que había apretado el gatillo. Teniendo un tic nervioso, no podía creerlo, así como rió entre lágrimas con la muerte de Hannes, le resultaba tan surreal que le quitó la cordura que le hizo sentir culpable, impotente por darse cuenta que para Sasha su libertad era disfrutar de la comida. Eren indirectamente le quitó eso, pero siendo muy tarde tenía que seguir avanzando. Diciéndose una y otra vez, era para motivarse por todo lo que va a tener que hacer. La policía militar consideraba eliminar a Zeke y a Eren para transferir sus titanes a historias y a un soldado de confianza. Y si sumamos el plan de Zeke, la presión que intervino Willy Tybur hacia Paradise, esto estaba acorralando a Eren encarcelado. Pero el grupo rebelde que lo siguen está liderado por un oportunista que Eren aprovechó para tener ventaja contra la isla. Él permite que Floch sirva como emisario y como mano derecha, reclutando secretamente para ayudarlo en su plan. Pero eso no significa
significa que Eren formara parte de la distorsionada imagen del nacionalismo de Paradise. El entregar tu corazón se distorsiona gracias a que Floch crea en Eren la imagen a seguir, la imagen del demonio que salvará la isla del resto de la humanidad. Eren lideraba falsamente, era una farsa, cuya realidad solo lo sabía él. Él aprovecha el pensamiento extremo de la facción para que el control ante los altos mandos se mantenga a raya y por ende sea más fácil acercarse a Zeke, aun cuando la comandante de la legión, Hanji, pensara que Zeke los estaba utilizando. Tanto Eren como Floch saben que nunca fue así, era lo contrario. El efecto que causa Eren incomoda y descontrola, como si todo lo que han hecho para protegerlo perdiese todo sentido, porque sus acciones parecieran que fueran ajenas a lo que los demás pensaban de él, tan así que pensaban que estaba siendo manipulado por Zeke y Yelena. Todas las dañinas palabras que le echa en cara a Armin y Mikasa, aparte de ser mentiras, eran una crítica a sí mismo. Cuando dice que Armin está siendo influenciado por los recuerdos de Bertholdt, de un enemigo, Eren sabe que está siendo influenciado por los recuerdos de sus antiguos portadores. Cuando le dice que odia a Mikasa y golpeaba a Armin, se odia y se golpeaba a sí mismo. Ellos no podían ver ni debían ver, para asegurarse de mantenerlos alejados de todo lo que hay detrás del retumbar, de no involucrarlos en un genocidio, aun si eso implica enemistarse con ellos. No podía ser suave, la careta debía ser firme, él sabía que llegaría aun si tuviese que enfrentarse a medio mundo. Pero no sabía él cómo. La larga espera de que Eren aparezca no valió la pena, ya que le echa en cara que siempre iba a ser todo lo contrario a su plan. El momento ofrece un doble plot twist que lleva a que Eren sea obligado a seguir la ingenuidad de un hermano que estaba ciego, causado por el pensamiento que su padre provocó en él. Eren en los caminos sería la definición de cómo el personaje se moviliza en tonos muy opuestos, pero unificados por un punto en común. Alguien que desde pequeño es producto de un entorno que afianza su naturaleza más interna. Hará lo que deba hacer. El primer tono, el monstruo. Esta parte tiene la intención de retratar la faceta más sombría de Eren, tanto por lo que tendrá que hacer, por lo que ya ha hecho y por lo que tiene que andar escuchando, donde su padre lo ve mediante sus recuerdos, el cual sentía que lo presionaba por la misión que le tocó, durante una interacción con Zeke para dejar en claro el choque mental entre uno y otro, en cómo su hermano mayor nunca lo entendió, y viendo las memorias, ahora sí podría ver al Eren real, el que nunca pensó que la muerte anunciada de los suyos fuera una opción, aflorando sus emociones por impotencia al escuchar las palabrerías del rey que causaron que desde niño tuviese que vivir en opresión por una ideología de falsa paz que se ha traspasado por generaciones. Su manipulación hacia Grisha era un contraataque hacia el rey para quitarle el poder que Eren necesita, agrandando la maldad no solo de este Eren, sino también el del Eren del futuro, el que usa como marioneta a su padre e influenció al que motivó en un pasado a Grisha. Kruger es un ejemplo de cómo funciona el determinismo ligado con la lógica interna, específicamente con el poder del titán de ataque y fundador. Debido a que los recuerdos convergen en un espacio donde no existe el tiempo, Eren, al ya saber que obtendrá tanto fundador como ataque, sus recuerdos influenciarían incluso antes de que él naciera. Aunque él no esté orgulloso de lo que hizo, la relación con su padre se mancharía, porque entendiendo todo lo que vivió en su pasado, debía aprovechar este sufrimiento para empujarlo. Cuando Eren compartió con Zeke la sensación de cómo su propio padre aplastó a la familia Reis, eso se convirtió en una metáfora, porque él incitó a que pasara esto. Asimismo, Zeke, sin pretenderlo, contribuyó a que Eren se convirtiera en la anomalía, permitiéndole convertirse en el monstruo que más adelante ofrecería un tono completamente distinto, el empático.
Eren e Ymir son el resultado que engloban la esclavitud. La diferencia radica en cómo cada uno maneja dicho concepto. Uno luchaba siempre que podía contra ello, la otra acepta su condición porque su mentalidad la mantuvo atrapada, aun con todo el poder de una diosa. Esto sin darse cuenta por el contexto feudal en que nació, siendo ella la primera niña en sufrir. Perpetúa cómo los niños son el producto de aquellos que nunca salieron del bosque, reflejando el error constante que el mundo ha cometido desde el inicio de la era de los titanes hasta el presente, el error de la violencia. El origen de los titanes no es precisamente por el parásito, fue causado por la necesidad inconsciente de volverse más grande y fuerte, como respuesta a la violencia dirigida hacia ella, al ser despojada de su derecho de vida, como si no fuera una persona. Esto debido a la etiqueta en el contexto en que nació. Los titanes que Eren quiere exterminar existen por culpa de la nula empatía y el nulo valor que no se le daba al otro lado de la moneda. Cuando descubrimos que la narrativa de Marley es falsa, esta realidad se invierte. Ahora es Ymir quien concede el poder al demonio de Paradise, al demonio que era empático, no solo porque quería obtener el poder de ella, él quería salvar y ayudarla, a la que sin ser su culpa, inició este infierno. Que Eren haya perdido literalmente la cabeza es una muestra extrema de cómo yendo hacia adelante se acercaba a su perdición. Ya no era visualmente un humano, sería una entidad hecha de huesos gigantes que destruían lo que siempre estaba enfrente de él. Dando su cara por Paradise, sus amigos empezarían a recordar que aunque su accionar sea extremo, era por ellos. Estos dos puntos engloban el para entrar en el momento más cumbre y trágico de su personaje. El cuestionamiento reflexivo de Eren sucede por tener un poder que le muestra sucesos que eran ajenos a él, como meros fragmentos de una historia donde los errores se repetían una y otra, hasta él volverse parte de la repetición. Pero llevado al punto más extremo de la historia, siendo la personificación del ciclo del odio. Aunque haya visto que el inicio de todo no fue cuando perdió a su madre, su sufrimiento empezó en ese momento. Ya siendo tan tarde, la muerte era personificada en avanzar, avanzar y avanzar, en retratar lo mal que está, lo que nunca debía suceder. Él no vería lo que causaría porque estaba muy lejos de ver lo que nosotros sí podíamos sentir. Él no quería pensar en el infierno que gestaba con pisadas. El momento más aterrador de Eren se revela en su forma más pura a través de ese sueño. A eso que le daba fuerza para levantarse, ahora era una falsedad que lo sentía tan real. Era perfecto para sumergirse en la mentira que él mismo había creado. En una misión autoimpuesta, alcanzó una libertad tan falsa como triste, mientras Eren no veía una crueldad tan real por distraerse ante la hermosa falsedad. Algunos proclamaban que él los estaba salvando. A fin de cuentas, de él dependía el destino de una isla que había sido condenada a pagar por pecados que ellos no habían cometido. Y el ciclo de 2000 años de estancamiento persistiría sin cambios, pero con esto, Paradise y el resto del mundo lograron lo que buscaron: obtener a su salvador y al demonio. Desde el punto de vista de los demás, erradicando cada vez más y más, mantendría esas dos etiquetas, pero gracias a su autoengaño, al fin encontraría. Pero ese sueño requería de alguien muy importante.
Hablando una última vez con un Armin que por fin entendería a su amigo, sería una muestra de total sinceridad de cómo la situación se salió de su control por el mero hecho de que tal poder era inhumano. Eren le hace ver el horror que hay detrás de verlo todo, de conocer cada rincón que lo lleva a ver los recuerdos en un orden aleatorio. Estando en todas partes, el tiempo no existía porque todos los recuerdos no tenían una línea fija. Términos como el pasado, futuro ya eran ajenos para él, y siendo así, tenía que asegurarse de que la raíz que detonó su viaje ocurra exactamente igual. Al tener que asegurarse de que la titán de Daina desvíe su interés en Bertolt, provocaría que se dirija hacia su madre, y por consecuencia el Eren de niño se convertiría en lo que es ahora. Indirectamente, él mismo causaría el inicio de su sufrimiento. Pero estando con alguien que no quiere que piense en lo irremediable, siendo alguien que en toda la cuarta temporada veíamos una cara que reprimía y ocultaba emociones. La conversación demostraría una versión muy íntima y real de Eren, que reluce el enorme contraste que hubo entre los dos desde el inicio. A pesar de haber visto lo mismo, la interpretación que ofrecía el libro siempre fue distinta. Para Armin, su sueño residía en la apreciación curiosa y genuina de las maravillas del mundo. En contraste, Eren carecía de un interés tan apasionado como su amigo, ya que creía que no podía disfrutar de tales maravillas debido a la opresión. De esta manera, Eren nunca se tomó el tiempo de disfrutar de los efímeros momentos que la vida podía ofrecer. Eso se demuestra con la caracola, que estando ambos en el mar, la sangre teñida producto de lo que hizo, provoca que se pierda la belleza del mundo, al mancharse por no haberse detenido nunca, ni siquiera voltear para ver esa belleza. Él solo miraba hacia adelante, hacia el sufrimiento, obsesionado con la idea de que debe salvar a los demás, con tal de ser el mártir necesario para que los demás sean los héroes. Aunque Eren pensaba que no era un tipo especial, en cierta forma lo era. Nadie tendría tal fuerza de determinación y de una voluntad aterradora para ser la amenaza que arrase con todo, para romper el status quo durante el tiempo suficiente. Pero las razones requerían de algo más fuerte que solo la priorización de sus amigos, sabiendo que por culpa de la realidad del mundo exterior nunca podía ser libre. Su motivación más interna, más íntima, el deseo que tuvo, estuvo vigente cuando su moralidad seguía pensando en blanco y negro. Al haber sido influenciado por las memorias de su padre, lo único que vio en esos recuerdos era la vida de una persona que no paraba de sufrir por la terrible opresión, y que de paso les inculcaban que eso era algo bueno. Y no menos importantes de Kruger, que tuvo que hacer muchos sacrificios por culpa del imperio de Marley. El lograr ese paisaje no sería tan difícil si no fuera porque ese deseo caducó cuando al infiltrarse en Marley ve la realidad. No todo era maldad pura. Siendo una mezcla de circunstancias y deseos, él anhelaba el resultado, pero lo que llevaba a odiarse a sí mismo era que el medio para alcanzar su deseo implicaba el sufrimiento de personas inocentes. Por eso derramó lágrimas por Ramsay, consciente de que sería víctima de su propio egoísmo. El libro de Armin fue el detonante para que su naturaleza salga a flote, a la par que las razones externas lo empujaron, pero muy en el fondo su moralidad se rompía, causado por las palabras de su padre, que aún sin entenderlas, inconscientemente eso lo marcaría, porque su deseo de libertad estaría desde su nacimiento. Aunque haya encontrado muchas razones para hacerle retumbar, a veces deseamos cosas que no podemos explicar. Creía que solo avanzaba por sus amigos, pero esa decisión condujo a la muerte de alguno de ellos, y nada aseguraba que todos hubiesen sobrevivido. Era ir hacia adelante hasta darse cuenta de que Armin tenía razón, que él también avanzaba por él mismo, viéndolo en esa miseria y en ese autodesprecio, ridiculizando su enaltecida figura. Su berrinche era por emociones contradictorias e impotentes. Como cualquier persona, no podía aceptar algo tan indiferente como la muerte,
rompiendo el prejuicio de que solo era un tipo oscuro. Quería aferrarse a la vida aún sabiendo que no lo merecía. Era una catarsis que nos hace entender el sufrimiento del que hizo un acto tan despiadado. Armin solo podía aceptar él como su amigo, admitiendo que era un idiota que improvisaba e iba haciendo un camino que ni en el fondo estaba seguro de lo que hacía. Él tomaría parte de la culpa de esa masacre que les daría una paz larga. Desde niño no tenía una aspiración como tal. Fue él quien le mostró que afuera las cosas podrían ser distintas. Parte de su empatía era agradeciéndole a Eren por ver esas maravillas que la guerra no le permitió disfrutar. Para que Eren deje de estar tan solo en ese infierno, la última lucha ya no la sentiría igual, porque detrás de ese genocidio Eren seguía siendo su amigo, un amigo que tenía que renunciar a tener una vida con ellos. Ese amigo le devolvería este recuerdo cuando todo haya terminado. もう怪我は治ったの？Él llevándolos a la coordenada fue para darles otro empuje en el que solo mi casa sería la única que podía acabar este infierno. Mi casa. Eren llevaría la coordenada a mi casa, pero creando un lugar donde no podrían estar juntos en la vida real. En la cabaña veríamos una versión tanto mental como físicamente sana por poder vivir en paz, feliz en su deseo de estar con ella, al crearle una versión alternativa en la que los dos hubiesen huido de sus responsabilidades. Siendo una muestra de su amor hacia ella, también fue la oportunidad para pedirle que ella avance y sea libre de él. Eren interpretaba que mi casa estaba atada a él como si fuese una dependencia. Él no pudo salvar a su madre porque era débil. El no poder cuidar de mi casa reforzaba ese pensamiento, y por ello tenía esa necesidad de demostrarle lo contrario. Él pensaba que mi casa se la pasaba cuidándolo por sentir una deuda con él, pero él nunca midió la importancia que influenció en mi casa al darle un hogar. Él no entiende que era un amor sincero. Si él no se valoraba a sí mismo, ¿cómo alguien lo podría ver de esa forma? Fue tan así que aprovechó su teoría desmentida por su hermano de que ella actúa por mero impulso Ackerman, cuando nunca fue así. Usando mentiras, la empujó para hacerle entender que él debe morir. Irónicamente, lo que empujó e hizo que mi casa acepte lo que debía hacer no fueron mentiras ni manipulaciones oscuras. Fue mostrarse completamente ameno y empático hacia ella. Fue salvarla de que ella piense que las últimas palabras que tuvieron fuesen verdad. La mayor parte del tiempo siempre pensaba en su venganza y siempre pasaba algo, pero siempre demostró una mínima preocupación por ella. Y cuando por fin pudo sincerarse, ya era tarde. El predeterminado retumbar lo estaba alcanzando. Al principio no le gustaba que mi casa lo tratara como un hermanito porque para él, ella no es familia en un sentido paternal. Tampoco le gustaba que lo protegiera porque su madre le había pedido que lo hiciera él. Sin embargo, Eren nunca había considerado que el acto de protegerla ya había ocurrido mucho tiempo atrás. マフラーを巻いてくれてありがとう。 Desde ese momento, él dejaría de sentirse inferior con ella. Cuando encontró su valor, mi casa sería un motor. Siempre que la veía, lograba impulsarse a hacer las cosas, a no sentirse solo. Pero al estar atrapado con los poderes del fundador y ataque, aún así siguió buscando formas para escapar con ella. Su declaración había sido para quitarle tanto a ella como a él la careta de que no pudiese haber más, de que sí puede haber amor con el poco tiempo que le quedaba. Al no funcionar nada, aceptaba ese resultado que también llevaría a cabo la extinción de los titanes, al realizar lo que ella sí entendería, abriendo los ojos para verla una última vez. Muriéndose en ese mundo ideal y durmiéndose de niño, escucharía lo mismo en esos dos momentos, para que ella sea lo último que experimente de adulto. いってらっしゃい。エレン。 Y a su vez para que termine su sufrimiento, para ser liberado del mundo en que nació. ミカサやアルミン、みんなを救いたいなら使命を全うしろ。ミカサ？アルミン？誰のことだ？わからない。
誰の記憶だろう。 Eren personifica la esencia de Shingeki no Kyojin. Mientras todos representaban el derecho a vivir y a ser libres, el que ese derecho no fuera respetado creó monstruos, y Eren potencialmente asumió ese papel. No tuvo tiempo para comprender verdaderamente lo que significa ser libre. Nadie le enseñó otra forma de libertad que no implicara luchar contra aquellos que intentaran arrebatársela. A medida que avanzaba hacia su concepción de libertad, las circunstancias del mundo hicieron que su objetivo se alejara cada vez más mientras se convertía en el hombre más temido del mundo, el resultado del odio acumulado a lo largo de los siglos. Fue acertado que al principio su protagonismo fuera pasivo, ya que se encontraba en una constante ignorancia, inseguridad y debilidad mental. Esto permitió que su evolución resaltara a través de sutilezas y pequeños cambios, reflejando cómo la serie avanzaba de la mano con su protagonista. Esto en global lo divide en dos: el Eren heroico pero ciego por los obstáculos que no le permiten lograr tal heroísmo, narrando la historia desde la perspectiva subjetiva, tanto para el espectador como para Eren, y el antihéroe, consciente de todo, cuya historia, al mostrar un panorama más amplio, se acerca a los hechos, a lo objetivo. A partir de las experiencias pasadas logra entender cómo funciona la lógica interna del poder de los titanes, y por ende logra llevar la batuta de las situaciones que se presentan. Aunque vivía en tiempo futuro, fue muy acertado que haya visto fragmentos dispersos sin contexto. De esta manera él no podía prever con exactitud cómo se desarrollarían los eventos que ya conocía. Esto refleja con precisión su confianza en su yo futuro, la creencia de que solo debe seguir avanzando incluso cuando la situación parece estar en su contra. Las piezas que él no contaba llenarían los espacios necesarios para que ocurriera lo que vio, conformando una única línea predeterminada. Evento que pareciera ser modificado por él, siempre ocurrió de esa manera. Eren tenía que asegurarse de que las cosas sucedieran como fueron, ya que cualquier cambio podría romper lo que inicialmente causó su existencia o los eventos relacionados a él. Y si ese lo quisiese, sus decisiones ya las había hecho, aún habiendo dudado de ellas. Gracias a las reglas que propuso la fantasía de la serie, su existencia se vuelve una contradicción. Al estar consciente de que las cosas no pueden cambiar, paradójicamente, desde que nació era el personaje menos libre. El menos libre porque cada cosa que hizo fueron sus decisiones, decisiones que ya había tomado. Por eso él dice esto: desde que besó la mano de Historia, su futuro yo influenciaba a sus anteriores facetas, como si fuese una persona distinta, pero que en el fondo nunca dejaba de ser él. Se vio obligado a asumir la responsabilidad de emprender acciones oscuras, de las cuales ni siquiera él sabía que eran de su responsabilidad, a medida que infligía daño directa e indirectamente, convirtiéndose en su peor enemigo. Al desahogarse, para el espectador la etiqueta de villano se desdibuja por completo, al nunca dejar de lado la sensibilidad que recordamos de sus inicios. Para cerrar con el viejo Eren, si la historia se hubiese contado en orden cronológico, el cambio de Eren sería bastante lineal, pero a partir del timeskip, la narrativa opta por una estructura no lineal que crea ciertos espacios que generan duda al espectador. Esta decisión de parte de Isayama es muy inteligente, considerando que la historia comenzó con constantes tintes de misterios centrados principalmente en el sótano. Ahora Eren se convierte en el nuevo sótano, pero con dimensiones mucho más interesantes, ya que deja de ser simplemente una herramienta para expandir el lore de la historia. Eren como protagonista implica interpretar emociones, dilemas, sutilezas y mucho más. Sería unir cada pieza que está conformada en la mente del personaje. De esa forma Isayama logra que su matiz tan oscuro llega cuando no lo esperes, como si fuese en contra de lo que pensábamos del personaje, pero al ver todo el panorama nos damos cuenta que tenía todo el sentido. Gracias a la revelación del sótano, las primeras 3 temporadas ofrecen una retrospectiva que cambia toda la visión que se tenía de la serie. Con Eren pasa lo mismo. Cuando le gritó a Hanji no teníamos muy claro qué le estaba pasando, pero con el contexto de todo lo posterior fue porque Eren estaba con un gigantesco estrés por no encontrar opciones a un problema tan grande. Hanji siendo la comandante, al fin y al cabo Eren es un subordinado y su comandante no lo pudo ayudar. O cuando vimos una lágrima
que oculta cuando llega a mi casa y ella pregunta si pasó algo. Eren responde en futuro. Los personajes no entendían lo que estaba pasando en el mundo, al igual que como no lograban entender qué ocurría con Eren, causando sospechas y dudas de si realmente era de fiar. Ellos y nosotros, los espectadores, entenderíamos por completo el personaje hasta la última vez que lo vemos. Capa por capa sería deslizada para que Armin y Mikasa conecten con el Eren más real, pero a su vez el más perdido por su propia culpa. El genocidio que causó no es justificable y la serie no intenta hacerlo, más bien se esfuerzan en hacernos entender por qué se llega a tal extremo, causado por alguien que es percibido de los dos lados precisamente por tal acto, siendo salvado las veces que sean necesarias. Era porque en ningún momento pensaron que se convertiría en el enemigo de la humanidad, pero al mismo tiempo hubo varios presagios que construye lo que terminaría siendo. 巨人を滅ぼすことができるのはよりによって座標が最悪の奴の手に渡っちまった。自らの命を燃やし壁の外で燃え尽きるのだろう。どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは誰にもできない。誰だって神でも悪魔にでもなれる。 Dependiendo de dónde lo miren, era el malo o el bueno, una farsa de dos polos que simplificaban el gris de un personaje que ni el bien ni el mal vencieron. Fue él mismo. Desafortunadamente, los polos extremos lo convertiría en una figura igual de radical, una figura ajena a lo que de niño lo había influenciado, una figura que en el fondo no lo representa, porque nosotros y sus amigos sí saben quién era él, sí conocen su sufrimiento, pero mediante su acción, siendo un genocidio, hace relucir que esa nunca iba a ser la respuesta a lo que nunca iba a cesar, aunque haya dado su vida sacrificando el 80% para lograr la esperanza de su pueblo. El conflicto eventualmente volvería al mismo estado desesperado. Si Eren pudiese ver este resultado, sería algo que nunca le hubiese sorprendido. もし人類以外の強大な敵が現れたら、人類は一丸となり争いをやめるだろうと。ここまで追い詰められた今でも一つになったとは言い難い状況だと思いますので。 Eso no significa que todo haya sido en vano. Desde una perspectiva macro podría considerarse así. Desde el micro, Eren logró que sus seres queridos llegaran a la vejez y pudieran disfrutar de los placeres mundanos con menos sufrimiento. Aunque utilizó su poder para provocar un cambio monumental, no es el responsable de que los humanos estén atrapados en un ciclo de odio. Fue alguien que nunca dejó de perder debido a su mera existencia atrapada desde su nacimiento, por ser esclavo de la narrativa, de su egoísmo, de su personalidad, del mundo opresivo en el que nació y del predeterminismo que lo mantuvo ligado a las decisiones ya tomadas. En retrospectiva, la ignorancia era más reconfortante. El solo pensar que estaban atrapados por simples titanes ofrecía cierta consolación. Sin embargo, la realidad tarde o temprano llegaría, una realidad que nunca le permitiría volver a ser el niño que simplemente quería apreciar las posibilidades de afuera sin causar daño. Habiendo crecido en un ambiente bélico, nunca pudo disfrutar de una vida normal, ni un amor, ni la amistad, ni la camaradería, ni la juventud, ni correr hacia lo único que quedó de él, el cual a lo largo de un tiempo inconcebible formaría parte de ese árbol, la representación mundana que alguna vez los hizo felices a los tres. Eren Yeager es uno de los resultados más extremos sobre qué pasaría si alguien fuese oprimido mediante capas y capas de crueldad, hasta el punto en que ya no haya razones para volver a ser un niño feliz.